Christopher, cuéntanos un poco de detalles de esta investigación que ha sacado chispas, valgan verdades, y que nuevamente ponen en el ojo de la tormenta a una autoridad por un nuevo caso de plagio, esta vez de un libro, y que da cuenta en cierta forma de la precaria, ¿no? Actitud que tienen nuestros gobernantes frente a estas situaciones, porque lamentablemente pues se suceden una tras otra, casi como si se estuvieran plagiando entre ellos, ¿no? Valga el sarcasmo. Sí, correcto, Paco. Y haces bien en señalar que desde que fue emitida la denuncia el domingo, ya estamos hoy miércoles, no tenemos ningún comentario de la presidenta sobre el asunto. No, los ministros han salido a dar algunas declaraciones dispares, pero hasta ahora, digamos, esta es una denuncia personalísima, ¿no? Yo creo que la presidenta es la que debería aclarar este asunto y para que nos cuente, entre otras cosas, cómo se hizo el libro, de quién fue la idea, qué metodología siguió este supuesto equipo de investigación para poder publicar este compendio de información que, como has dicho bien, resulta ser un plagio, pero además un plagio muy burdo, ¿no? Muy burdo. Hay páginas completas del libro que han sido birladas, que han sido tomadas de fuentes no citadas, lo cual corresponde, por supuesto, una acción que el Código Penal sanciona, pero que además otras instituciones como Indecopi, de quien tampoco sabemos nada hasta ahora, debería investigar y tomar cartas en el asunto. Uh-huh. Es inevitable hacer la comparación, Christopher, con el caso de lo que fue el plagio del expresidente Castillo, ¿no? Que tenía además un 54%, no muy cerquita al mismo porcentaje que tiene la publicación de la presidenta Boluarte, pero que precisamente, ¿no?, mereció un pronunciamiento inmediato, por ejemplo, del Congreso de la República. Recordemos que fue una de las causales para la vacancia. Mereció una reacción inmediata de la Fiscalía de la Nación, que abrió una investigación, una carpeta fiscal contra el expresidente Castillo y su esposa, pero en este caso no hemos visto la misma reacción, digamos, con la misma premura que sí se vio en el caso del expresidente Castillo, ¿no? La Fiscalía ha abierto, es cierto, una investigación preliminar, tengo entendido, la Fiscalía especializada en derechos de autor, pero no la Fiscalía de la Nación, que es la que debería investigar directamente a la presidenta de la República. Sí, hay que tener en cuenta, Paco, que este libro lo publica Boluarte en el 2004, entonces el delito o el potencial delito se comete cuando ella no era aún presidenta, por tanto Claro. sí corresponde que sea una fiscalía menor, una fiscalía provincial la que investigue el caso, que es lo que en efecto ha ocurrido ayer. Ayer la fiscalía, un despacho especializado en temas de derechos de autor y propiedad intelectual, acudió a la biblioteca para que se le entregue el libro, ¿no? Yo tengo por aquí una copia del libro que es la que les mostramos en el domingo en el reportaje, y entendemos que la biblioteca además ha publicado o nos ha hecho llegar un comunicado donde pone a disposición este libro que todavía se mantenía en su catálogo para que pueda ser investigado. En efecto, te hacía mención hace un momento que no solamente le corresponde a la Fiscalía investigar este tema, sino también a Indecopi, que es el ente rector que está a cargo de sancionar, investigar casos que vulneran los derechos de autor. Indecopi hasta ahora no ha dicho esta boca es mía, no hay ningún pronunciamiento, ningún comunicado. Esperemos que en las siguientes horas esto sí se dé a conocer, porque creemos que es importante, como bien has dicho tú, que se mida a todos con la misma vara, ¿no? Contra el presidente Castillo hubo una denuncia igual de grave, en los mismos términos, bajo el mismo supuesto delito, que es el de plagio en el caso de Castillo, en el de su tesis, y por supuesto que la reacción fue otra, ¿no? Había una reacción dispar, no solamente de los políticos, sino también de las instituciones a cargo de investigar estos casos. Quiero pensar que en el transcurrir de las horas y de los días, las instituciones van a reaccionar con la misma energía que lo hicieron con el caso de Castillo, porque aquí se trata básicamente de los mismos hechos investigables y por tanto requiere una reacción en igual de condiciones también. Así es, completamente de acuerdo, Christopher, pero yo quisiera ir un poco más al fondo, tú que has tenido acceso directo al libro en sí, al material bibliográfico per se. Me llamaba la atención en tu informe que estuve escuchando muy atentamente y que lo vi además varias veces para no perderme los detalles, que este libro no consigna ni editorial ni, digamos, los datos típicos que deberían aparecer
dentro de una publicación, ¿no? Los que hemos publicado sabemos que hay el código del depósito legal, el nombre de la editorial, la fecha de culminación de impresión, etcétera, una serie de datos que a veces para el lector pasan desapercibidos, pero que desde el punto de vista legal son importantes, porque finalmente es lo que guarda relación con la documentación o el libro como documento en sí. Y esta información, tengo entendido, por tu informe, no está o no está clara. No sé si nos puedes ampliar un poco ese detalle. Correcto. El libro de Boluarte, como tú dices, Paco, no tiene editorial, es decir, no hay manera de hacer un seguimiento, de ir a una editorial grande, chiquita, preguntarle, oye, ¿cómo así llegaste a imprimir este libro? Tampoco tiene tiraje, ¿no? Que es otro elemento importante para hacer un seguimiento del alcance que ha tenido el libro. Y son los datos que no se consignan en la publicación, ¿no? Y que tampoco se consignan en la ficha con la cual el libro se inscribe en la Biblioteca Nacional como una producción original. Y eso, como te digo, evita hacer un seguimiento mayor sobre cuántos libros de este tipo están en el mercado. Pero además te abre otra sospecha periodística. ¿No será más bien que el libro se publicó expresamente para abultar el currículum vitae de los coautores? En otras palabras, es muy probable que este grupo de 8 abogados que tengo aquí en la solapa, que incluyen a la presidenta, quizá hayan impreso unas pocas copias de este libro, básicamente para cumplir con el depósito legal en la biblioteca, cuando el verdadero objetivo era poder decir que son autores de un libro y con tal información hacerla consignar en su currículum y con eso tener un beneficio adicional al momento de ser evaluados para ocupar plazas en el Estado. Con lo cual estaríamos ya ante un hecho flagrante de aprovechamiento y de una declaración jurada, perdón, una falsa declaración en desmedro del Estado y de los actos públicos, ¿no? Esos escenarios que yo te planteo, por supuesto, son hipótesis y a quien corresponde corroborarlos son a la Fiscalía, ¿no? La Fiscalía que ya inició investigaciones, pero no puede dejar de llamarnos la atención, como bien dices, que el libro en efecto no tenga editorial, no tenga un tiraje declarado, con lo cual no sabemos si realmente este libro tuvo como objetivo la difusión del supuesto conocimiento producido por los autores o más bien el objetivo fue abultar un currículum para con esto poder tener una opción adicional al momento de ser evaluado en una plaza y conseguir puestos de trabajo en el Estado, ¿no? Claro, ahora hablemos también de los autores, Christopher, porque ese también creo que es un elemento bastante importante. Además de la presidenta Boluarte, está uno de los ex miembros de la Junta Nacional de Justicia, de la desaparecida Junta Nacional de Justicia, que fue además defenestrado por el Congreso de la República. Hay dos personas que ni siquiera recuerdan haber participado de esta publicación, lo cual es lo más sorprendente probablemente del hallazgo que tú has hecho este fin de semana. Y otra persona que habla de que sí, colaboró con unos cuantos artículos, pero que no sabía si finalmente esto se iba a publicar o no, y estaba un poco más que perdida dentro de toda esta historia, ¿no? Eso también llama bastante la atención. Digamos que uno, cuando publica un libro, pues un libro es como un hijo y uno se enorgullece de tenerlo, de mostrarlo, de exhibirlo, ¿no? En efecto, uno de los autores, Efraín Anaya Cárdenas, fue miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, destituido por el Congreso de la República por una grave denuncia de corrupción, ¿no? Lo cual te perfila un poco los personajes con los cuales Boluarte ha colaborado en este libro. Y como bien has hecho el resumen, hay autores que ni siquiera sabían que su nombre había sido parte de la publicación, con lo cual tienes otro elemento de misterio, si quieres decirlo, por llamarlo de alguna manera, sobre cómo se hizo este libro, ¿no? Y otra arista de esta historia muy importante es que si bien la presidenta Boluarte declara el libro como suyo en su currículum del año 2007, de pronto el libro desaparece de su currículum cuando se convierte en ministra, ¿no? En el año 2021 ella es juramentada ministra de Desarrollo Social, de Inclusión Social y Desarrollo del MIDIS, y al momento que presenta su currículum a la institución, de pronto el libro desaparece, se hace humo. Y como bien dices tú, quienes hemos publicado libros, creo yo que lo menos que se nos ocurriría en un currículum es desaparecer nuestra obra, ¿no? Al contrario, uno desea para su trabajo la mayor de las difusiones, y yo no creo que ni a ti ni a mí se nos ocurriría en un futuro de pronto sacar de nuestro currículum o de nuestra historia personal
que somos autores de libros, ¿no? Sin embargo, esto sí ha ocurrido con la presidenta de la República y muy probablemente, yo la interpretación personal que tengo de ese caso, es que quizá ella ha querido evitar, ya ingresada a las ligas nacionales de la política, que esto se conozca cuando ella era ministra o una vez convertida en vicepresidenta, porque sabe pues que los periodistas estamos siempre hurgando en los perfiles y en las vidas personales de los políticos, que es lo que corresponde hacer a la prensa, ¿no?